gastrointestinal, ¿no? Desde el esófago hasta el ano recto. También todo lo que está relacionado a la parte del abdomen, también consideramos la pared abdominal, ¿no? Lo que nosotros llamamos la barriga, por decir así, vulgarmente, ¿verdad? Y también vamos a encontrar a nivel de la pared abdominal, vamos a encontrar también varios defectos, ¿no? De malformaciones congénitas que ya hemos mencionado, que es por una no desarrollo adecuado, en este caso del desarrollo normal de los planos, ¿no? De las capas de la pared abdominal. En este caso, ¿verdad? Que se produce a nivel de la embriogénesis. Entonces, vamos, y aquí, por ejemplo, ¿qué patologías encontramos? Encontramos lo que les mencionaba, creo, ayer o anteayer, la gastrosquisis, el onfalocele, ¿no? Que son patologías bastante patognomónicas que deberíamos ver en la clase 1 de abdomen de defectos de pared, ¿no? Pero vamos a ver acá, para continuar, por decir, vamos a tratar de aperturar la clase 1, que no entiendo por qué no puedo aperturarlo. Pero vamos a hablar un poquito de, también así como hay defectos de la pared abdominal, como son las gastrosquisis, ¿no? El onfalocele, el abdomen en ciruela, también vamos a encontrar lo que son las famosas hernias umbilicales, hernias inguinales, los hidroceles, las hernias para paraumbilicales, etcétera, ¿no? Que también son parte de lo que corresponde a defectos de la pared abdominal. Entonces vamos a ver acá. Cuando nosotros hablamos de una hernia inguinal, de un hidrocele, ¿no? Vamos a hablar de defectos de la pared abdominal, ¿no? Defectos de la pared abdominal. Entonces, todos sabemos qué cosa es una hernia inguinal y cuál es la diferenciación entre una hernia inguinal y un hidrocele, ¿no? Estas hernias umbilicales, como dice acá en las diapositivas, ya se conocían desde tiempos remotos, ¿no? Imagínense ustedes, hasta 25 años antes de Cristo, ya Celsus, ¿no? Como Celsus Cornelius, que se le conoce a no se sabe si realmente era médico, pero antes en la edad egipcia y todo eso, eran curanderos, ¿no? Y diferenciaba la hernia inguinal del hidrocele a través de esa protuberación que hay por la persistencia del conducto peritoneo vaginal que va desde el abdomen hasta el escroto, en este caso de varoncitos, y hasta los labios mayores en las mujercitas, pues lo que va a originar es un bulto, ¿no? Porque protruye, que puede protruir los intestinos, puede protruir epíplon, puede protruir por ahí también el apéndice líquido, etcétera. Por lo que cuando diferenciaba que era una hernia inguinal y cuando diferenciaba que era un hidrocele, a través de la transiluminación, o sea, ponía como una luz, un foco, como una linterna, y cuando veía que había una transiluminación, era como si fuera líquido en la bolsa escrotal. Por lo tanto, decía que era una lágrima, ¿no? Así le llamaban, como una lágrima que caía de la parte abdominal. Pero cuando ya era sólido, ya era la diferenciación de lo que era una hernia inguinal y de lo que era un hidrocele, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación que hizo Celsus Cornelius en la diferenciación entre una hernia inguinal y un hidrocele, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce esta hernia, ¿no? Que es el conducto, porque no se ha cerrado adecuadamente el conducto peritoneo vaginal, ¿no? Todo el que debe cerrarse, debe obliterarse al nacer.
Entonces, lo que va originando en las diferentes etapas que vamos a ir viendo, o diferentes grados también de hidrocele, diferentes grados de hernia, esto que se presentan tanto en el hombrecito como en las mujercitas, ¿no? ¿Por qué? Por una persistencia del conducto peritoneo vaginal que ahorita lo vamos a ver, ¿no? En conclusión, ya embriológicamente hablando, ¿no? Existe todavía en el momento del desarrollo normal que hay una diferenciación entre lo que es la parte del proceso vaginal netamente, ¿no? Y la parte del peritoneo vaginal. Generalmente en el séptimo mes, ¿no? El testículo desciende, ¿no? Poco a poco a través de este conducto peritoneo vaginal, hasta llegar, en este caso, a la bolsa escrotal, donde debe acentuarse. Y también debe ahí cerrarse, obliterarse este conducto peritoneo vaginal. Cuando no se cierra, produce la hernia o los hidroceles también, ¿no? Y cuando el testículo pues no desciende a la bolsa escrotal para ubicarse, tenemos las criptorquidias, ¿no? Como vemos, por ejemplo, acá, ¿no? Eh, ah, y, y también considerar que estas hernias inguinales, los hidroceles, como hemos visto, son defectos, si bien es cierto, de la pared abdominal, pero de la causa etiológica, por decir así, es una malformación congénita, ¿no? Congénita, netamente. ¿Por qué? Porque no se ha cerrado. Entonces hay una persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Eso sí hay que recordarlo de todos modos. Y miren acá, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a tener los diferentes grados, ¿no? Los diferentes grados de sellado, por decir así, o de cierre del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Porque acá vemos, por ejemplo, esta de color negrito, que podemos decir que hay líquidos, ¿no? Porque siempre va a haber un poquito de líquido también cuando son unas hernias, ¿no? No son puras, por decir así, pero miren, si aquí normal acá es la cavidad abdominal, ¿no? Acá es la cavidad abdominal, ¿no? Aquí. Y esta es la parte testicular del escroto, ¿no? Acá está el testículo y el escroto. Esto, por ejemplo, es normal, ¿verdad? Y hay un poquito de líquido, que eso es lo habitual. Este es el conducto peritoneo vaginal, que cuando está, eso es lo normal, debe estar sellado, cerrado, ¿no? Debe estar cerrado, pero cuando esto no se sella, queda abierto. Y si cuando queda abierto, lógicamente, ¿qué tenemos en la cavidad abdominal? Tenemos epiplón, tenemos intestinos, tenemos pues, no sé, útero, tenemos ovario, tenemos apéndice, tenemos ciego, etcétera, ¿no? Entonces, cuando esto no se cierra al nacer y persiste el conducto peritoneo vaginal, va a llenarse o va a ingresar por este espacio hasta inclusive hasta el escroto, en este caso cuando son varoncitos, y hasta los labios mayores cuando son mujercitas, y se producen las famosas hernias, ¿no? Las famosas hernias. Por ejemplo, acá, ¿qué estamos viendo? Bastante líquido, ¿no? Líquido. Entonces, esto es un hidrocele, ¿no? Un hidrocele porque agua a nivel testicular. Entonces, estos son los diferentes o los varios grados por el cierre, ¿no? O sea, quiere decir que se ha cerrado cuando ha habido acá bastante líquido. Entonces, es como decir, esto es un hidrocele, ¿no? Entonces, la transiluminación que hemos mencionado, vemos pues como si fuera, ¿cómo es, no? Líquido, agua. Entonces, es diferente cuando por este espacio, por este conducto, van a ingresar vísceras. Se va a ver completamente diferente, es más sólido, ¿no? Por ejemplo, acá un hidrocele comunicante, ¿no? Miren acá, está aperturado por acá, pero ha sellado aquí. Entonces hay un hidrocele de todas maneras comunicante
comunicante, ¿no? De un espacio, de una persistencia, pero para líquido, ¿no? Por ejemplo, acá es una hernia inguinal. Miren este cierre de este conducto peritoneo vaginal en este espacio, por ejemplo, miren, eso es como decir una hernia pura que le llaman así, ¿no? Que se ve ese bultito a nivel de la región inguinal, ¿no? Cuando palpamos que está ahí, no desciende en toda la parte de la bolsa escrotal, ¿no? Entonces, una hernia inguinal pura que le llamamos nosotros, ¿no? Solamente en la región inguinal. Pero acá, como ustedes ven, no está cerrado como este espacio. Acá todo está aperturado y un espacio bastante amplio, ¿no? Donde va a descender lo que yo les digo de la cavidad abdominal que tenemos acá, líquido peritoneal, intestinos, peritoneo, etcétera, ¿no? Pueden ingresar por esta persistencia del conducto peritoneo vaginal. Entonces, lo que se va a originar acá es una hernia inguinal completa, ¿no? Que llega, quiere decir que podemos encontrar acá en esta bolsa escrotal intestinos, epíplon, etcétera, ¿no? Entonces, miren cuál es la diferenciación. Eso es lo normal, sellado del conducto peritoneo vaginal. Este de acá es un hidrocele con bastante líquido. Esto de acá es un hidrocele comunicante, que hay un poco de líquido que baja por aquí, pero no intestinos ni nada. Aquí es una hernia pura, que le llamamos una hernia inguinal, normal, por decir así, solamente región inguinal, que vamos a palpar el bultito, por decir así, el tumorcito. Aquí una hernia inguinal completa, ¿no? O sea, una hernia inguino-escrotal, también que se le llama, ¿no? Inguino, por la parte inguinal, escrotal. O sea, una hernia inguino-escrotal o una hernia inguinal completa, ¿no? Entonces, esta persistencia es lo que va a originar estos diferentes grados de cierre del conducto peritoneo vaginal. Eso se va a ver también en el momento ay, estoy pensando que estoy marcando acá con el puntero, ¿no? Entonces, son los diferentes tipos de grados de cierre del conducto peritoneo vaginal. La incidencia aquí en la hernia inguinal se presenta en 1 a 5% de la población infantil, ¿no? O sea, de la población pediátrica, que no es poco, ¿verdad? Es regular. Y en realidad también es una cirugía de todos los días, ¿no? Es una cirugía programada de todos los días, así como se tiene en las emergencias casi frecuentemente apendicectomías, que nunca falta 1, 2, 3 apendicectomías, en el día a día, o sea, una cirugía programada o una cirugía electiva. Durante las mañanas, pues se va a hacer siempre las hernias inguinales, ¿no? Como decir pan de todos los días. Aquí, como en algunas malformaciones congénitas que hemos visto anteriormente, también es importante aquí el sexo, ¿no? Porque se presenta mucho más en varoncitos, en hombres, ¿no? Más numerosos, inclusive en una relación de 8 a 1, de 10 a 1. En algunas literaturas pueden encontrar de 6 a 1, ¿no? O de 7 a 1 también, porque hemos dicho que esto varía de acuerdo también a los diferentes lugares del mundo, ¿no? ¿En qué lado se presenta más? En el lado derecho, en un 60%. Vamos a encontrar más hernias inguinales. En el lado izquierdo, en un 30%, ¿no? Y, y en ambos lados, bilateral, el 10%, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando encontremos en uno de estos lados, al momento del examen físico, siempre hay que abordar y revisar bien el lado contralateral para no dejar de operar ambas hernias, ¿no? Entonces, recuerden esto, por favor, más en los varoncitos, ¿no? En una diferenciación regular, ¿no? De 8 a 1, de 7 a 1, inclusive de 10 a 1.
Más en el lado derecho 60%, el lado izquierdo 30% y en ambos lados el 10%. Entonces, pero ¿en quiénes se presenta más esta población de pacientes que nacen con una hernia inguinal? ¿En quiénes se presenta más? En un 3 a 5 hasta 6% se presentan más en los pacientes prematuros, ¿no? Y hemos dicho que los pacientes prematuros generalmente son de bajo peso. Entonces, cuanto más prematuros son más propensos a tener estos efectos de la pared, especialmente las hernias inguinales, ¿no? Ahora, el 60% se encarcelan los primeros 6 meses. Ustedes me dirán, pero ¿qué cosa es encarcelamiento? ¿No? Normalmente, cuando nacen las criaturas, a veces uno ni cuenta se da, pero ¿cuándo se dan cuenta que tiene una hernia inguinal? Cuando los niños lloran, cuando son estreñidos, cuando las mamitas las hacen saltar a los niñitos para jugar con ellos, o cuando lo están bañando y lloran por el frío, etcétera. Entonces ahí la mamá ve que le aparece un bultito a nivel de la ingle, ¿no? Dice, pero uy, esto aparece cuando llora, cuando salta, cuando grita, cuando está estreñido, o sea, al esfuerzo. Ven una bolita que por ahí aparece en la ingle cuando hay esfuerzo. Y cuando después se queda dormidito, se mete la hernia. ¿Qué quiere decir eso? En palabras, se reduce la hernia, se introduce la hernia, ¿no? Ya no se ve. Entonces la mamá otra vez va notando eso, que aparece cuando al esfuerzo y se reduce, desaparece cuando está en reposo, ¿sí? Entonces también hay esa situación, ¿no? Y por eso la mamá va observando, ¿no? Pero cuando hablamos de encarcelamiento es cuando no pasa nada. Por ejemplo, saben que tienen la hernia inguinal y de pronto le llevan al hospital por la consulta externa, porque eso no les está molestando ni nada, solamente para consultar. ¿Y qué es lo que dice el cirujano pediatra? Bueno, primero lo revisamos, lo vemos, lo examinamos y decimos, sí, pues tiene una hernia. Pero nos dicen las mamás, no le molestan, no llora, está tranquilo, ¿no? Entonces, eso es motivo de decir, toda hernia inguinal diagnosticada, hernia operada. O sea, toda hernia inguinal tiene que operarse, obligatoriamente, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer acá es decirle, mire, no vaya a ser, hay que operarle lo más pronto posible, no como una emergencia ni nada, sino como una cirugía electiva, programada, sacándoles todos sus riesgos quirúrgicos, revisándole bien, etcétera, ¿no? Se programa. Pero si esto, como ya la mamá ve que no le hace nada, no le duele, no le fastidia, porque sabe que le aparece, le desaparece, le aparece, le desaparece, pero llega un momento en que esta hernia, que de por sí el niño está haciendo esfuerzo y está descansando, ya no se reduce, ya no se introduce, sino queda estancado ahí en la ingle, o sea, como que se hubiese obstruido en ese conducto peritoneo vaginal, queda obstruido, no quiere ya reducirse la hernia. Entonces, eso se llama encarcelamiento. Y ese encarcelamiento puede producir signos de obstrucción intestinal. Y si no se opera, ¿no? Puede inclusive llegar hasta el estrangulamiento. ¿Qué quiere decir estrangulamiento? Que se fija en el conducto que no quiere pasar, no quiere meterse a al abdomen, ¿no? A la cavidad peritoneal. Entonces, por lo tanto, cursa con disminución de la irrigación sanguínea y puede inclusive necrosarse el intestino
y a la larga hacer una resección intestinal, ¿no? Por lo tanto, no hay que llegar a eso. Entonces, por eso dicen acá, el 60% pueden originar o terminar en un encarcelamiento. Y por lo tanto, lo que pueden hacer, eso es en los primeros 6 meses. Por eso es importante las cirugías antes de que pase esto, ¿sí? O sea, las hernias inguinales ¿pueden causar obstrucción intestinal? Por supuesto que sí, cuando se complican. Mientras que la hernia no esté encarcelada, mientras que la hernia inguinal no esté estrangulada, es una hernia inguinal no complicada. Pero cuando ya tiene encarcelamiento y o estrangulamiento, ya es una hernia complicada, ¿no? Porque ya empieza con cuadros de una obstrucción intestinal. ¿De qué está compuesta? Toda hernia, ¿verdad? Se compone de un saco, ¿no? De una capita. Entonces, el saco herniario se halla anterior y medialmente al cordón espermático. Sobre todo, cuando son varoncitos es mucho más complicado. Cuando son mujercitas es más fácil porque las mujercitas no tenemos cordón espermático, ¿no? Entonces, hace de que sea un poco más factible no lesionar esto, el cordón espermático, ¿verdad? Entonces, y también este saco herniario, ¿no? Este saco que va en el conducto peritoneo vaginal es muy finita, es como una tela de cebolla, ¿no? Que no podemos desgarrar y se desgarra con mucha facilidad. Por eso el saco herniario el saco inguinal es tan finito como la tela de cebolla y cuanto más pequeño, prematuro sea el paciente, es más delicado. Entonces, no hay que traccionar, no hay que jalar tanto o pasar la sutura de la aguja bien con mucha cautela, porque todo se puede desgarrar, ¿no? Es como una tela de cebolla. Y más aún hay que separar los vasos, ¿verdad? Para no coger el cordón espermático, ¿no? Entonces, pero, y aquí en esta bolsa, en este saco, ¿qué cosa va? Puede ir, como yo les dije, intestino, puede ir apéndice, ovarios, trompas, epiplón, ¿no? Todo ello puede introducirse en esa persistencia de apertura del conducto peritoneo vaginal. Sea la hernia convencional o la hernia propiamente dicha, que solamente es a nivel de la región inguinal, o, o la hernia inguinoescrotal que va hasta la bolsa del escroto, ¿no? Entonces, recordemos que el saco es un saco bastante fino y contiene intestino, apéndice, puede contener, no es que contenga, como que puede contener solamente piplon, o puede contener solamente intestino, o puede contener todo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿por qué se produce? Por una persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no? Hay dos tipos de hernia, ¿no? Hay dos tipos de hernia. Así como ustedes también seguramente van a rotar en cirugía general, donde van a pasar con los adultos, ¿no? En cirugía general, ¿cuántas hernias a veces se operan, ¿no? Pero ahí en ese caso, por ejemplo, ponen una malla, ¿no? Ponen una malla al adulto. A los niños no se pone la malla, ¿no? En los niños, más es el tipo de la hernia inguinal indirecta, ¿sí? En cambio, es muy rara encontrar una hernia inguinal directa. Eh, Más podemos encontrar un poco más en los adolescentes, ¿no? Pero es raro. En cambio, acá es casi producida, pues, ¿no? En cambio, acá es que nace con la criatura, o sea, una hernia inguinal indirecta, ¿no? Entonces, es una tumoración que lo vamos a ver ahorita acá.
porque en la edad pediátrica es muy rara. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Vemos hay una diferenciación. Entonces, aquí vemos una tumoración, ¿no? Entonces, aquí vemos una hernia inguinal, ¿no? De eh, casi clásica, ¿no? Casi ubicada en los labios mayores, una tumoración que llega hasta los labios mayores, ¿no? Pero, así como aparece en el esfuerzo, se puede reducir, o sea, se puede introducir, pero esto a veces no les duele, ¿no? También hay que tener, se aparece en los momentos de esfuerzo, ¿no? De ejercicios, en fin, cuando saltan las criaturas, cuando soplan un globo, cuando pujan, etcétera, cuando lloran, ¿no? O sea, al esfuerzo. Y en el reposo, recuerden que esto se introduce solito sin que nadie le esté eh, colocando y por el estilo, ¿no? Miren acá, por ejemplo, ¿no? No está ubicado netamente acá la hernia, sino también hemos visto la última figura, entre la diferenciación de las varias formas de hernias. Esta es una hernia inguinoescrotal, ¿no? Una hernia inguinoescrotal, por ejemplo, ¿no? Miren, hasta la bolsa escrotal. Ahora, aquí cuando nosotros vemos esta imagen en las mujercitas, ¿no? Es una hernia, por decir aquí, es una hernia inguinal no complicada, ¿no? No complicada. ¿Cómo diagnosticamos? Una tumoración inguinal, ¿no? A nivel inguinal, que aparece con el llanto del esfuerzo y desaparece en el reposo. Y esto es raramente sintomático, casi no tienen sintomatología, no hay dolor, ¿no? Y cuando nosotros palpamos, a la palpación, vamos a sentir lógicamente esta masita, este tumorcito, ¿no? Y generalmente cuando llegan a la consulta, pues sin duda le hacemos saltar a la criatura para que aparezca el tumorcito, porque a veces llegan a la consulta y no tienen nada. Y al momento de hacerle saltar, sí aparece la hernia, le echamos a la camita y está con la hernia y así lo reducimos nosotros suavemente y ya diferenciamos bien que sí es una hernia inguinal, ¿no? Entonces, igual también aquí podemos decir que de igual forma en los varoncitos también, hasta puede tener una hernia inguinal, o sea, una pura, por decir acá, un bultito, o una hernia inguinoescrotal o hernia inguinal completa, que también puede no que no estar complicada. Se complica cuando se encarcelan estos, cuando ya no se reducen o cuando se estrangulan, ¿no? Cuando ya tienen un componente isquémico realmente, ¿no? Cuando ya hay un compromiso ya de necrosis del intestino. Hay varios factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen una displasia de cadera, cuando tienen un testículo no descendido, cuando tienen genitales ambiguos, cuando tienen hipospadias, ascitis, derivación ventrículo-peritoneal, diálisis peritoneal, enfermedades diversas del tejido conjuntivo, ¿no? Etcétera, son propensos a, a la hernia inguinal, ¿no? Porque de todas maneras, por decirles, ¿no? En las derivaciones ventrículo-peritoneales tienden pues a hacer presión intraabdominal, entonces también, o las ascitis, etcétera, y que son factores de riesgo que pueden hacer que estas se presenten de forma más rápida, por decir, ¿no? Mm, mm, bueno, antes de hablar de esto, ¿dónde está? Por ejemplo, miren esta imagen, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es una hernia complicada, ¿no? No es como, miren, está bien fija, ha entrado tanta cantidad de intestino,
acá estará el apéndice, estará el epiplon, etcétera. O sea, esto ya es una hernia que no quiere reducirse, que ya no se reduce normalmente, hasta ya hay un poquito de la lesión trófica del color de la piel, miren, ¿ve? Entonces, esta es una hernia inguinal. Si es que no está encarcelada, ya estará en cierta forma estrangulada. Ya la criaturita viene con un dolor muy, muy fuerte, ¿no? Ya no se puede reducir. Cuando uno quiere reducirlo, cuando uno quiere introducir, ya no. Entonces ya empieza con los dolores lógicamente es de un inicio súbito el dolor, ¿no? Cuando ya no se quiere reducir. Entonces ya empieza el dolor. Entonces la mamá, lógicamente, cuando la criatura ya empieza con esa molestia fuerte, entonces le lleva, lógicamente, como que, no como la consulta externa, sino ya le lleva como una emergencia, porque el dolor es intenso, es un dolor súbito que se aparece porque de pronto ya no se reduce esto, ¿no? Entonces, algo que está atascando, que le produce mucho dolor, ¿no? Ya se forma como una masa fija, ¿no? Ya una masa fija, ya no quiere reducirse, ¿no? A nivel inguinal ya no quiere introducir. Entonces, ya esta masa, ya sabemos que algo, ya está formando edema de las asas intestinales y todo se está complicando, ya no pasa bien la sangre. Entonces, del dolor súbito que puede estar empezando con un encarcelamiento de la hernia, con las horas que pasa, con el tiempo que pasa, ya se vuelve más complicado con una hernia estrangulada. Entonces, esas son las hernias complicadas y que producen estos encarcelamientos y estas hernias estranguladas. Ya producen síntomas y signos, ¿no? De una obstrucción intestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque como no pasa, lógicamente que el niño va a presentar todos los síntomas y los signos de una obstrucción intestinal, como que es náuseas, vómitos, dolor intenso, etcétera, ¿no? Entonces tiene que irse por de todas maneras por la emergencia, ¿no? Por la emergencia. Y ahí uno lógicamente le examina todo, dice, inmediatamente hay que entrar a sala. ¿Por qué? Porque hay que reducirlo bajo efectos en centro quirúrgico, ¿no? Ahí no se puede ya manipular tanto, sino que ahí ya uno tiene que actuar como una emergencia por un cuadro de una obstrucción intestinal, ¿no? Miren acá, ¿no? Una hernia escrotal, ¿no? Completa, una criptorquidia. Mira, acá también hay otros defectos de pared, por decir así, ¿no? Este, mm, eh, una hernia umbilical, inclusive acá una hernia paraumbilical, ¿no? Una hernia paraumbilical. Acá vemos, por ejemplo, una criptorquidia, ¿no? Que también puede, claro, una criptorquidia que podría ser también un testículo en ascensor también, ¿no? Con hernia, con una hernia inguinal derecha, ¿no? Llamada también puede ser unilateral. O sea, esta criaturita, lógicamente, que es un paciente prematuro, ¿no? Porque hemos dicho que cuanto más prematura es la criatura, tiene que tener mayores defectos de la pared abdominal. Miren aquí también, ¿no? Hernia umbilical, ¿no? Y miren, estas hernias son diferentes a las que hemos visto inguinos escrotales, ¿no? Son las hernias inguinales puras que le llamamos, o sea, a nivel netamente inguinal, ¿no? Hernia inguinal bilateral. ¿Cuándo se produce eso? ¿En qué porcentaje? Bilateral, en un 10%, ¿no? Generalmente es en el lado derecho, 60%, 30%, y cuando es bilateral, el 10%. Miren, estas hernias puras, o sea, hernias inguinales, ¿no?
Pero antes, bueno, acá también, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Cuando el paciente llega por la emergencia, lógicamente, lo más sencillo de los que se solicita de imágenes, cuando viene por un cuadro obstructivo, sea cual sea, no va a ser una resonancia, no va a ser una tomografía, sino es una radiografía simple, una radiografía simple de abdomen, ¿verdad? Donde vamos a ver varios niveles hidroaéreos. Y hemos dicho inicialmente que estas hernias inguinales pueden producir cuadros de obstrucción intestinal. Por lo tanto, acá se observa niveles hidroaéreos, ¿no? Niveles hidroaéreos por la misma obstrucción intestinal, ¿verdad? Entonces, por una hernia inguinal complicada, porque ya produce, una hernia normal no produce nada, pero una hernia complicada, como un estrangulamiento de horas, y el estrangulamiento pueden producir estos cuadros, ¿no? Entonces, sí produce cuadros de obstrucción intestinal. Miren acá, por ejemplo, ¿no? Es una hernia que no quiere ya reducirse. O sea, una hernia puede ser una hernia encarcelada o una hernia estrangulada, ¿no? Que requieren ya netamente de sala de operaciones, ¿no? Pero ya haciendo el diagnóstico de que es una hernia inguinal, ¿qué hay que hacer? Si ya tenemos el diagnóstico que de pronto el dolor súbito, que se viene por la emergencia, que dice que siempre le aparecía el bultito por ahí, pero se metía siempre cuando estaba en reposo. La mamá dice que de pronto empezó el dolor fuerte y empezó más, 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 y ya no resiste más el dolor. Le traen por la emergencia, le revisamos, tiene una hernia inguinal, ¿y qué hacemos? Tratamos lógicamente de entrar a sala, se le toma una radiografía y se ve todos los niveles hidroaéreos y sobre todo que no se puede reducir en ese momento, ¿no? Porque capaz, si, dependiendo de las horas que haya pasado, uno puede tratar de reducir suavemente, pero si ya no se puede, ya ni tocarlo. ¿Por qué? Porque puede estar originando esta hernia complicada que viene a ser el estrangulamiento y puede haber ya necrosis de las alas intestinales, ¿no? Y podemos hacer una perforación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces lo que se tiene que hacer es, lógicamente, el tratamiento. Y el tratamiento netamente es quirúrgico, ¿no? O sea, es una obstrucción intestinal por una hernia encarcelada, una hernia estrangulada, y se hace una herniotomía, ¿no? Una herniotomía, ¿no? Ahora, lógicamente que hay que entrar a sala de operaciones. Y puede también tener a ver, ¿en qué consiste la herniotomía? La herniotomía, vamos a ver acá, a ver, ¿dónde está esta? Mm, acá, acá se nota mejor, por ejemplo, para hacer una herniotomía, ¿no? Se puede hacer de dos formas, ¿no? Según las técnicas quirúrgicas, una laparoscópica y otra a cielo abierto o convencional, ¿no? Entonces, eh, acá siempre dicen, no, es mejor hacerlo laparoscópica, no, es mejor hacerlo convencional, a cielo abierto. Y algunos, ¿no? Más prefieren la convencional, ¿por qué? Porque uno hace una incisión pequeñita, a veces de 1 centímetro, centímetro y medio, aquí en la línea, ¿no? Acá con una incisión, en estas líneas de acá, que están viendo, hay una línea transversa, se hace una incisión suprapúbica transversa. Perdón. Un momentito. ¿Aló? Ya.
ya, ya. Entonces, ¿y el donante qué edad tiene? El donante es O positivo, ya. Ay, entonces hay que esperar nomás. Ajá, ya. Ujú, ujú, ujú. Entonces, ya. Wow, qué pena. Ha sido por bala, ¿no? Mm, ya, claro, claro. Ya, ya. Bueno, hay que esperar nomás, pues no queda otra cosa, o sea, de todas maneras. Ya, qué bueno que hayan ido a ver, qué bueno. Ya, ya les sale, gracias, hasta luego. Disculpen, jóvenes, lo que pasa es que a veces no se puede dejar de contestar cuando nos llaman de otras instituciones, cuando hay un donante posible, ¿no? De órganos. Entonces, en este caso, pues me llaman de una de las instituciones donde hay un donante. Entonces, ahora que el Perú está con una baja tasa de donación, porque no tenemos una buena cultura de donación, y hay una lista, ¿no? Hay una lista amplia para trasplantes renales y trasplante de hígado. Y a veces es muy complicado poder conseguir un donante ideal, ¿no? Y a veces cuando son un poco más jóvenes, necesitamos para nuestros pequeños pacientes, ¿no? Entonces hay que estar atrás también de los donantes cuando hacemos los trasplantes, ¿no? Trasplantes de órganos. Bueno, entonces mencionábamos de que hay dos técnicas quirúrgicas, ¿no? Una laparoscópica y la otra convencional o a cielo abierto. Algunos optan por la laparoscópica, otras por la por la vía convencional. Algunos dicen, no, que por la vía laparoscópica podemos también observar la otra agujero, que podemos ver si es que también tiene la hernia o no. Algunos dicen, ¿por qué vamos a entrar por la vía laparoscópica si la vía laparoscópica es introducirle unos trócares, las pinzas, más es el trauma que otra cosa? Mejor es hacerle solamente una pequeña incisión de 1 centímetro y está ahí nomás la hernia, ¿no? O sea, cada uno tiene su punto de vista en cuanto a lo que es la hernia inguinal, porque está aquí nomás, por decir, ¿no? No está en el fondo, en toda la cavidad abdominal. Entonces, es controversial, pero todo tiene su pro y todo tiene también su contra, ¿no? Entonces, en relación a la técnica quirúrgica, igual, sea por vía laparoscópica o sea por vía convencional, indudablemente se hace la herniotomía, ¿no? Entonces, una incisión en este pliegue, ¿no? ¿Y por qué se hace en el plieguecito? Justamente para que el momento de hacer la sutura subcuticular o subdérmica no se note la sutura, el corte, ¿no? Entonces se hace una incisión suprapúbica aquí, suprapúbica, en este caso derecha, ¿no? Se hace disección por planos, ¿no? Y se agarra el saco herniario. Se coge el saco herniario y se hace la ligadura, ¿no? Jalo el saco herniario y hago la ligadura del saco con doble punto transfixiante, ¿verdad? Pero con un material de una, puede ser una polilactina de larga data, ¿no? Tan, tan doble transfixiante, ligadura, corte de la parte del saco distal
y eso es toda la cirugía, ¿no? En caso de las mujercitas. En los varoncitos es más delicadito, hay que separar toda la vasculatura, ¿no? Y tener un poquito más de cuidado, es un poquito más de tiempo, por decir así. Pero igual es una incisión transversa de 1 centímetro, suprapúbica transversa, ¿no? Cuando es una complicada, igual se hace un poquito más grandecita la incisión suprapúbica transversa, pero ahí tenemos que de todas maneras intentar reducir, ¿no? Intentar reducir la hernia inguinal, hay que reducirlo de todas maneras, o sea, meterlo, introducirlo, ¿no? Pero tenemos que también, si no se puede, hay que abrir el saco. Tenemos que abrir el saco herniario y revisar el contenido, porque no vaya a ser que la mamá nos haya dado una mala información y el intestino esté necrótico. Entonces hay que abrir, ¿no? Si no hay compromiso necrótico, gangrenoso, entonces se reduce y se termina de hacer la ligadura de doble punto transfixiante, ¿no? Con un material reabsorbible de larga duración, igual, ¿no? Pero siempre hay que revisar en caso de que estemos dudando de que haya algún compromiso, porque ya hemos visto en la plaquita que tiene una obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, si hubiera gangrena, si hubiera necrosis, hay que hacer una resección, o sea, un corte, ¿no? Del intestino, sacamos lo que ya está necrótico y hacemos una anastomosis, ¿no? Término terminal primaria, ¿no? O sea, una anastomosis primaria, término, el término terminal, ¿no? Para que quede viable. Entonces, es por eso que preferible que cuando tengan ustedes diagnosticado una hernia inguinal, por eso se dice hernia inguinal diagnosticada, hernia operada, ¿no? Eso es lo que normalmente debe ocurrir. A ver, acá me he olvidado, creo que mencionarles acá algo, ¿no? Las complicaciones, ¿verdad? ¿Qué complicaciones puede tener esta hernia inguinal, ¿no? También pueden haber complicaciones, lógicamente, por más que sea una cirugía relativamente sencilla, hasta la más sencilla pueden tener complicaciones, ¿verdad? Entonces acá podemos, en el preoperatorio, lo que ya hemos visto, cómo se puede complicar con un estrangulamiento o un encarcelamiento. Esa es una complicación que conlleva a lo que hemos visto, ¿no? Una cosa es hacer una cirugía con una hernia convencional, programar bonito, que no hay nada, y otra cosa es que vengan por la emergencia cuando ya todo está obstruido, ¿no? Entonces es una complicación en el preoperatorio, ¿no? Considerando que casi el 80% de estas hernias también se pueden reducir sin operación. O sea, uno entra y por la relajación de la anestesia a veces se puede reducir, siempre y cuando no haya una necrosis del intestino, ¿no? Pero igual se reduce, pero se opera. Eh, em, Puede haber después de la cirugía, ¿no? Puede haber una recurrencia en un 1%. Miren, y eso es una tasa bastante baja, a pesar de que el saco herniario es como una tela de cebolla que se puede abrir, porque después de una cirugía, los niños lactantes, etcétera, ellos saltan, gritan y pueden volverse a producir, pero a pesar de eso, las mamás tienen mucho cuidado para que esto no ocurra, ¿no? Y también lo que puede suceder es que haya una lesión, ¿no? Una lesión intraoperatoria del cordón espermático. Eso que le decía en los varoncitos es un poquito más complicado. Siempre hay que, no solamente del cordón espermático, también del conducto deferente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en los varoncitos porque puede traer
consecuencias bastante graves, ¿no? Uno, que puede tener una atrofia testicular, que es muy, muy complicada, y para hacer la reparación de este conductos, se necesita no solamente en ese momento hacer la sutura, son conductos tan finitos, ¿verdad? Que van a necesitar de un microscopio, o sea, un microcirujano para que pueda hacer eso. Y a veces en ese momento no hay y se pierde también el testículo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Por eso es delicada la hernia inguinal, especialmente en los varoncitos. Y hay que considerar en quiénes se presenta más en los varoncitos, ¿no? De 6-1, de 8-1, de 10-1. Entonces, recuérdense que toda hernia inguinal diagnosticada, hernia operada. Bueno, vamos a ver otro tipo de hernia, que es la hernia umbilical, ¿no? A nivel del ombligo. Entonces, es igual también como las otras hernias que tienen un saco también, ¿no? Entonces, a veces cuando nace una criaturita, eh, ¿quién es el que cuida tanto el ombligo de la nena o el nene que nace? Es la mamá, ¿no? En las hernias umbilicales le colocan lo que es la famosa de la punta, recuerdan esa que se dobla como triángulo y le amarran bonito, le están curando hasta la caída del ombliguito, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, y con toda razón, ¿no? Porque es una zona realmente frágil, delicada, que hay que cuidar mucho. A veces uno se descuida en ese sentido, ¿no? Y no le da mucha importancia. Entonces ahora ya comprendemos de que las mamitas cuidan muchísimo, muchísimo la hernia, ¿no? Entonces, ¿y por qué se produce la hernia umbilical? Como menciona acá, ¿no? Por el cierre incompleto del anillo umbilical. No se cierra adecuadamente el anillo umbilical, ¿no? Y también se retarda el crecimiento del cierre normal también de los músculos rectos, ¿no? De esa fascia que deben unirse y cerrar todo. Entonces, siempre en las malformaciones congénitas hay una detención, un retardo en el desarrollo normal, ¿no? Ahora, es normal que una criatura nazca con una hernia todavía en la región umbilical, el anillo umbilical un poquito perturbado. Sí, también, así como puede estar cerrado, también puede no estar cerrada, ¿no? Generalmente la gran mayoría no está cerrada, porque cuando ustedes ven a los hermanitos que han nacido después de ustedes, lógicamente, ven que se le hincha el ombliguito cuando el nene llora, se le hace como una bolita, ¿no? Entonces, a veces el orificio umbilical no está cerrado. Ya con el tiempo, con el desarrollo normal, se va cerrando de poco en poco, o también no se puede cerrar, que ahí es cuando va a requerir una cirugía, pero normalmente esto con el tiempo tiene que ir cerrándose, ¿no? Entonces, como toda hernia tiene un saco, ¿no? Está formado de un saco herniario que consiste en la piel y el peritoneo. Miren, imagínense ustedes, solamente la piel y el peritoneo. El peritoneo es lo que envuelve en cierta forma ya los intestinos y encimita la piel. Y la piel en los niños, ¿cómo es? Es recontra delgado, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se pueda introducir en la parte la parte umbilical puede originar un peligro porque puede perforarse, ¿no? Y producir una visceración. Ahora, la incidencia es se dice que, bueno, más se presenta en los prematuros, como siempre hemos dicho nosotros, ¿no? Y también es un poquito alta en la raza negra, ¿no? Pero siempre las hernias umbilicales y todos defectos de pared, más es en los prematuros.
¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos nosotros una hernia umbilical? Diagnosticamos una hernia umbilical con porque vemos ahí la presencia, ¿no?, del bultito, del tumorcito en la cicatriz umbilical, que igual como la hernia inguinal, se hace evidente con la tos, con el llanto, con el esfuerzo, y también es fácilmente que se reduce, o sea, se mete, se introduce en el reposo, ¿no? O cuando le está dando de lactar, está tranquilita la criatura y hace otra vez disminuye de tamaño. Entonces aparece en el esfuerzo y se reduce en momentos de tranquilidad. También hay que, es importante preguntar siempre a la mamá, ¿no? Cómo al momento de la consulta y cuando nosotros ya sabemos que tiene una hernia umbilical, y al momento del examen nosotros tenemos que palpar, ¿no?, el anillo umbilical. Si este defecto, por decir, tiene un centímetro de defecto de diámetro, ¿no? Y cuando citemos a la próxima consulta, si este defecto umbilical tiene 0.7, 0.6, quiere decir que si de 1 está bajando de diámetro, quiere decir que se está cerrando de poquito en poquito. Y si a la próxima cita por consultorio ya tenemos a 0.5, después a 0.2, ya está cerrado, pues a buena hora, ¿no? Porque es el ciclo natural de la historia de la enfermedad, de esta patología, ¿no? Pero si encontramos 1 de diámetro y a la próxima control encontramos 1.3, 1.5, 1.8, 2, esto ya no va a cerrar. Por lo tanto, recién uno indica que tenga que ser operado, ¿no? Entonces, aquí también otra cosa que hay que tener en consideración, que hasta los 3 años de edad, ¿no?, se puede observar esta detención del cierre espontáneo, o sea, espontáneamente se puede cerrar. ¿Cuántas familias que hemos visto, cuántas amistades, etcétera, o nuestros propios hermanitos hemos visto nacer y mamá le cuidaba el ombliguito? Y eso que no han sido pues operados de la hernia inguinal, de la hernia umbilical, sino que con el transcurso del tiempo ha ido cerrando de poco en poco. Y esto se puede pasar que hasta los 3 años se puede cerrar en forma espontánea. Entonces, quiere decir que es diferente a la hernia inguinal, que hernia inguinal diagnosticada, hernia operada, ¿verdad? Pero en estos casos de la hernia umbilical no es así. Aquí hay que esperar hasta los 3 años, generalmente, para que se cierre espontáneamente, ¿no? Siempre y cuando en las evaluaciones de seguimiento esto vaya cerrando de poco en poco, pero si va aumentando más, hay que operar, ¿sí? A veces hay cirujanos, ¿no?, lastimosamente, que dicen, bueno, señora, su hijito, su nena, su nene tiene una malformación congénita, tiene una hernia umbilical y esto hay que operarlo, porque se puede complicar, se puede estrangular. Y es verdad, se puede estrangular, pero hay que observar, hay que tener los cuidados respectivos. Entonces le operan. Pero si nosotros sabemos que podemos esperar hasta los 3 años para que poco a poco vaya cerrando y está cerrando, tenemos que esperar, no vamos a operar. Pero por ganar una platita, uno entra a la parte no ética. ¿Se dan cuenta? Ustedes cuando quieran, muchos de ustedes, ser cirujanos, no van a hacer esto. ¿Se dan cuenta? Tienen por eso también esa formación que ustedes deben tener y siempre se les inculca, ¿no?,
No hay como un profesional con ética profesional, porque esos profesionales son valorados, son respetados. No por ganar un poquito más, vamos a caer en estos detalles. Y así como la hernia umbilical, hay en diferentes patologías, ¿no? Que uno puede entrar, pero no necesariamente con la parte ética. Entonces, acá el médico no está para enriquecerse. El médico está para ayudar a la gente que está enferma, a los niños en este caso, en mi caso, ¿no? Y ustedes entrarán a diferentes, ya sea por cirugía pediátrica, por neurocirugía, por cirugía de tórax, urológica, por cirugía plástica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre tiene que ser con ética, ¿no? Recuerden que la vida es cortita y lo más importante es eh, ser buenos profesionales también, con mucha ética. Recuerden que la medicina es un apostolado, no es enriquecerse con el dinero, no es tanto eso, no es así, ¿sí? Bueno, entonces el tratamiento, lógicamente que si ya sabemos de que es una hernia umbilical que está creciendo, creciendo, y sabemos que eso no va a retroceder, hay que decir a la mamá que en estos casos sí hay que operar. Entonces sabemos que es una hernia umbilical. Por lo tanto, vamos a hacer la parte quirúrgica. Pero mientras que no es así, ustedes mismos han visto que se les pone a veces un vendaje, se les pone una punta, ese triángulo de telita de algodón que se le hace, bueno, lo que quieran. A veces le ponen una monedita, a veces creen que por ponerle cualquier cosita se va a mejorar, y algunos dicen por las creencias o las costumbres, dicen, eso le curó, pero ustedes como profesionales saben que es el desarrollo normal del cierre hasta los 3 años de edad, ¿no? Pero hay que ser respetuosos de las creencias también, ¿no? Y así de pronto también les ayudan y les cuidan a los niños al ponerle estas cositas de vendaje como para ayudarles, ¿no? Pero sabemos que si ya está creciendo hay que operar, entonces es la parte quirúrgica, un tratamiento quirúrgico. ¿Y qué se realiza acá? Una hernioplastía, ¿no? Una hernioplastía, no como la hernia inguinal, que es una herniotomía, ¿no? Acá es una hernioplastía, según la técnica de Mayo, ¿no? También que le llaman en cartera. ¿Y en qué consiste esto? Por ejemplo, como tenemos acá, por ejemplo, el ombligo, se hace una incisión en media luna, ¿no? Se tiene una incisión en media luna justo en el bordecito donde está el plieguecito, ¿no? Entonces una incisión en media luna justo en la cicatriz umbilical, ¿no? Y lógicamente disección o sea, se abre suavecito porque hemos dicho de que el saco está por la piel y el peritoneo. Entonces ahí nomás está, se abre suavemente y ubicamos el saco herniario, ¿no? Y al ubicar el saco herniario, lógicamente que se pone como en cartera la parte del, del saco herniario para poder nosotros hacer un poco más refuerzo en ese sentido de la hernia y fijar el papelón, el mamelón umbilical a la base, ¿no? Y de ahí se cierra con puntos subdérmicos el cierre, la apertura de la sutura en semiluna, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, es sencilla la cirugía, pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque el tejido de los prematuros y teniendo en consideración que la piel y la ponerosis son tejidos bastante, bastante fijos, ¿no? Y para que por estética siempre es bueno fijar, anclar este,
esta cicatriz umbilical sobre la aponeurosis de la base que se ha formado, ¿no? Y bueno, lógicamente que se hace las suturas del cierre con con un Vicryl, o sea, una polilactina, generalmente 4 ceros, ¿no? Finas. Bueno, entonces, lo que eh, creo que ya hemos mencionado esto. Jóvenes, ¿qué les parece si mañana continuamos con la clase para no cansarnos mucho? ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Porque ahorita no puedo, tampoco, a ver, voy a hacer el intento de ingresar a la primera parte, porque no sé por qué no puedo ingresar al tema de la primera parte. A ver, déjenme ver si es que puedo, por favor, un ratito. Yo lo tengo acá, si ustedes se dan cuenta, aquí donde está. Bueno, jóvenes, ya voy a tratar de ver cómo lo voy a abrir. No puedo cómo abrir esto. Entonces, ya para mañana vemos la primera parte. Entonces, hasta mañana. ¿Verdad? Voy a pasar la asistencia, por favor, un ratito. A la asistencia por acá. Me contestan, por favor, rapidito para Fiorella Gordillo. Doctora, buenas noches, presente, Fiorella. Ya, Fiorella, ¿cómo estás, hija? Danit Guamán. Nicole Guamaní. Buenas noches, doctora, presente. Nicole, ¿no? Sí, doctora, Carla Woman. Huerta. Carla Huerta. Presente, doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, Carla? Doctora, buenas noches. Alberto. Woman Huercaya, disculpe. Alberto. Buenas noches, doctora. Presente, Alberto. Alberto Quido. Ariel Landa. Buenas noches, doctora, presente. ¿Qué tal, Ariel? Carla López. Buenas noches, doctora, presente. Hola, hija. Natalie López. Buenas noches, doctora, presente. ¿Qué tal, Natalie? Jennifer Lozano. Buenas noches, doctora, presente. Jennifer. Tracy. Buenas noches, doctora, presente. ¿Qué tal, Tracy? Rodolfo Mendoza. Anelí. Anelit Merino. Ervin Moreno. Buenas noches, doctora, presente. ¿Qué tal, Ervin? Naidu Chante. Buenas noches, doctora, presente. ¿Qué tal, Naidu? Jair Ortega. Buenas noches, doctora, presente. ¿Qué tal, Jair? César Ortiz. Buenas noches, doctora, presente. ¿Qué tal, César? Lady Osorio. Buenas noches, doctora, presente. ¿Qué tal, Lady? Clara Pacheco.
Marjorie, Buenas noches, doctora. Presente. ¿qué tal, Marjorie? Carol Paitán, Vanessa Palomino, Buenas noches, doctora. Presente. ¿qué tal, Vanessa? Henry Palomino, Buenas noches, doctora, presente. buenas noches, Henry. Cristian Pardo, Jordan Párraga, Presente, doctora, buenas noches. ¿qué tal, Jordan? Bien, doctora. Emi Paucar, Presente, doctora. Buenas noches. ¿qué tal, Emi? ¿Te dicen Ami o Emi? Amy, doctora. Ah, acá dice Ami. Ya, Sarita Penadillo, Buenas noches, doctora, presente. ¿qué tal, Sarita? Rodrigo Quispe, Buenas noches, doctora. Presente. ¿qué tal, Rodrigo? Yadira Ramírez, Buenas noches, doctora. Presente. ¿qué tal, Yadira? Christopher Ramírez, Buenas noches, doctora, presente. ¿qué tal, Christopher? Max Ramos, Jack Ramos, Buenas noches, doctora. Presente. ¿qué tal, Jack? Anderson Reategui, ya. Bueno, muy bien. Doctora, disculpe la molestia. Estaba en la reunión con usted, pero que intercambié con mi celular mi lacto, cosa que no puede estar en la lista que usted mencionó. Pardo, doctora. Cristian, Sí, doctora, Cristian Pardo, doctora. bueno, Doctora, buenas noches. entonces, Faitán, presente, doctora. ¿cómo? Faitán, doctora. Mm, pero, ¿has estado que, Carol? Sí, doctora. Lo que pasa es que el micro no se encendía. No sé si me logra escuchar. No, sí te escucho. Lo que pasa es que estoy viendo que también se están retirando de la clase, ¿no? No, sí he estado durante toda la clase, doctora. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, em, si yo les preguntara de la hernia, de lo más sencillo que hay, ¿no? De la hernia umbilical, de la hernia inguinal, ¿se entendió un poco, por favor? ¿Se entendió la diferenciación? ¿Se entendió cuál es la presentación? ¿En quiénes se presenta? ¿Cuál es el tratamiento? No sé, ¿se acuerdan si yo les preguntaría? Sí, doctora. Ya, Creo muy que bien. sí, doctora. Doctora. Ya. Entonces, bueno, creo que también mañana tienen la revista de revistas, ¿no? Sí, doctora. Mañana sería la presentación de revista. Ya. Entonces, les dejo para que también capaz puedan terminar algo de su revista de revistas. Si no, continuaríamos también con las clases que quedó un poquito ayer también. Y voy a ver este problema que tengo con la primera parte de la clase. ¿Sí? Entonces,